Una muchacha blanca fue dejada colgada con un letrero, Tierra India, hasta que un apache solitario la bajó y cambió todo. Corrían los últimos días de noviembre de 1878, en un claro polvoriento cerca de la frontera con Nuevo México. El viento silbaba entre las colinas bajas del desierto, levantando polvo seco y amargo como la memoria reciente. Una aldea de madera, construida apenas meses antes por colonos blancos, yacía en ruinas. El olor a pino recién cortado aún flotaba entre las tablas partidas, mezclado ahora con el hedor de la sangre y el humo. Déjela ahí, que todos vean lo que pasa cuando toman lo que no es suyo. La voz del guerrero Kiowa cortó el aire como un látigo. Frente al portón de entrada, una joven colgaba, atada por los brazos extendidos a la viga de madera. Su cuerpo tambaleante con cada ráfaga de viento. Ella viste como los colonos. Tiene que pagar, agregó Otto, su rostro pintado de hierba. Sara, apenas con 18 primaveras, colgaba como un estandarte roto. El cabello rubio le cubría el rostro pálido, y junto a ella oscilaba un cartel de madera, manchado con pintura roja. Tierra India. La dejaron viva a propósito, no por compasión, sino como mensaje. ¿A quién manda el despojo? La noche anterior, una alianza de guerreros apaches, Kiowa y Cheyenne había abrazado la aldea. Casas incendiadas, ganado liberado, gritos que aún flotaban en el viento. Sara fue una de las pocas sobrevivientes. Su castigo era colgar como símbolo. Pero el destino tenía otros planes. A lo lejos, entre la bruma del amanecer, un caballo solitario cruzaba el terreno. Cheno, guerrero apache hablante, no participó en el ataque. Solo buscaba el río, pero al ver la figura colgada, se detuvo. Su caballo relinchó. Desmontó con calma. Caminó hacia la entrada, observando en silencio a la joven suspendida. ¿Qué haces aquí?, le espetó un jefe Kiowa. ¿Vienes a compadecerte de una enemiga? Cheno no respondió. Solo caminó, firme hasta los pies del poste. Sara aún respiraba, apenas. Su pecho subía y bajaba como hoja vencida. La tierra también sangra al ver inocente sufrir, dijo, y trepó sin dudar. Con su cuchillo cortó las hojas. Sara cayó en sus brazos como una muñeca rota. La envolvió en su manta. La llevó a una esquina resguardada junto a una tienda derruida. La recostó con cuidado, le limpió el rostro y buscó sus pulsos. El viento arrastraba silencio hasta que ella exhaló un gemido leve. Sus ojos se abrieron, aterrados. Con un grito agudo trató de apartarlo. «Alejaos, sois salvajes, matadme de una vez». Su voz temblaba más que su cuerpo. Pero Cheno no se inmutó. Le sujetó la cabeza con suavidad, apartándole el cabello mojado de sudor. «No temas», dijo en inglés, pausado. «No te hice daño. No eres culpable de esta guerra». Sara lloró. «Me quitaron todo. Mis padres. Mi hogar. ¿Qué queda? Quedas tú. Y estás viva». Ella cerró los ojos vencida por el cansancio. El letrero seguía girando. Tierra India. Pero por primera vez, alguien lo ignoraba. La noche cayó sobre ambos. El fuego no ardía, pero el calor de la manta los cubría. Cheno, con la mirada al cielo estrellado, susurró un rezo apache para los que ya no estaban, y para los que aún podían ser salvados. Sara, con el rostro húmedo de lágrimas y tierra, se dejó abrazar por un desconocido. No por amor, por instinto.
por un susurro de esperanza donde solo había ruinas. Y así, entre escombros, empezó a encenderse algo que ningún ejército podía apagar. La madrugada aún vestía de ceniza cuando Cheno cruzó el arroyo llevando en brazos a la muchacha inconsciente. Sus pasos eran firmes, aunque el vado le alcanzaba hasta las rodillas. El cielo comenzaba a aclararse entre las ramas altas del mezquite, y el murmullo del agua se mezclaba con los suspiros bajos de la joven. La cabaña a la que la condujo era humilde, medio hundida entre los sauces y arbustos del borde del río. Las paredes estaban hechas de vado seco y palos entrelazados. El techo cubierto de ramas y piel de ciervo dejaba pasar algunas gotas de humedad, pero ofrecía cobijo del frío nocturno. Ahí, sobre una manta de lana gruesa que había rescatado tiempo atrás, Cheno la recostó. Encendió el fuego con ramas secas y colocó una olla a hervir. Afuera, los pájaros empezaban a cantar sus primeras notas del día. Sara despertó sobresaltada horas después. Estaba sola, envuelta en pieles. Su primer impulso fue incorporarse y huir. Las paredes de vado le dieron claustrofobia. Tambaleando, con las piernas aún débiles y una herida abierta en el costado, empujó la puerta de ramas y salió corriendo hacia los arbustos. Pero no llegó lejos. Sus piernas no respondían. Cayó entre los matorrales, jadeando. Y ahí lo vio. Cheno, de pie, a unos metros, no se acercaba. La observaba en silencio, su rostro sin juicio ni reproche. Cuando ella cayó al suelo, él caminó lentamente, se agachó y sin pronunciar palabra, volvió a levantarla. Sara golpeó débilmente su pecho. «Déjame. No me toques», murmuró entre lágrimas. Pero él no respondió. Su andar era sereno, casi ritual. La acomodó de nuevo dentro de la cabaña, colocándola sobre el lecho de mantas. Volvió a cubrirla y avivó el fuego. Esa misma escena se repitió 2 veces más en los días siguientes. Sara intentaba escapar. Cheno no lo impedía. Simplemente la seguía. La encontraba y la traía de vuelta con la misma calma incansable. No hablaba mucho, no la miraba con lástima ni con posesión. Solo la cuidaba. Hasta que al fin una mañana, en que el fuego de la chimenea dibujaba espirales suaves contra el cielo, Sara despertó gritando: «¿Por qué no me mataste como a los otros?». Su voz, quebrada por la fiebre y la desesperación, llenó la pequeña cabaña como un alarido de alma rota. Cheno, que preparaba una mezcla de hierbas al fuego, levantó la vista, se acercó, con pasos tranquilos, se sentó en el suelo a su lado y respondió, con voz baja: «No quemé tu casa, pero vi quién lo hizo». Sara lo miró, sin creerle. «¿Fueron de tu tribu?». Él asintió con tristeza. «Sí, guerreros de mi sangre, pero también del rencor antiguo». Ella giró la cabeza, mordiéndose los labios. El silencio entre ambos fue espeso. Cheno añadió, con una firmeza que no dejaba lugar a duda: «Si te quitaron un hogar, yo te devolveré uno». Ese día, al anochecer, él le llevó un cuenco de barro humeante. Era atole de maíz con un poco de carne de venado. El aroma llenó la cabaña con una calidez nueva. Cheno se sentó a su lado, sin decir palabra, dejando que el vapor hablara por él. Sara lo miró, y por primera vez no vio al enemigo. Sus ojos toscos, aunque firmes, no guardaban odio. En ellos habitaba un mundo de quietud y promesa. Ella bajó la vista al cuenco, pero sus manos temblorosas no le permitían sostenerlo. Cheno lo notó. Tomó la cuchara de madera, llenó una porción y la acercó a sus labios. Ella dudó, apartando el rostro, pero el hambre y el cansancio vencieron. Abrió la boca lentamente. Él la alimentó,
Una cucharada de sopa, sin prisa, sin presión. Cada bocado era un gesto de reconciliación muda, una grieta abierta en el muro que los separaba. Y mientras comía, los ojos de Sara se humedecieron, no por el olor, sino por la ternura inesperada que le llegaba desde un lugar que nunca imaginó encontrar. Los brazos de un apache silencioso bajo un techo de barro, junto al fuego que no quemaba, sino curaba. Las hojas del mezquite crujían con el viento matinal, y la escarcha se derretía lentamente sobre las piedras cercanas al arroyo. En la pequeña cabaña de barro, la vida comenzaba a regresar en forma de silencio compartido. Sara ya no gritaba al despertar, ya no se estremecía cada vez que escuchaba pasos. Aún estaba herida, aún guardaba un nudo dentro de sus ojos azules, pero ya no era el miedo quien dictaba sus movimientos, sino la prudencia de quien empieza a dudar de sus propios prejuicios. Su cuerpo sanaba con lentitud, su alma aún más despacio. Cada mañana, al abrir los ojos, encontraba sobre el marco de la puerta una tortilla de maíz envuelta en hojas de maguey, aún tibia. Cheno nunca la entregaba directamente, solo dejaba el alimento y se marchaba a cortar leña o a cazar. Esa ausencia hablaba más fuerte que cualquier gesto. Él no imponía, no exigía, solo ofrecía. Sara observaba con atención todo lo que él hacía. Cheno usaba sus manos para tallar, no para empuñar armas. Un día, al regresar de recoger agua, lo encontró sentado bajo el árbol seco junto a la choza, con un pedazo de madera entre las manos. El cuchillo resbalaba suave sobre la veta, como si danzara. La figura emergía poco a poco. Un ave con alas desplegadas, cuerpo firme, cuello alzado. Un ave que parecía luchar contra un viento invisible. Cheno no terminó la talla. La dejó sobre la piedra, incompleta, con el ala izquierda aún en bruto. Esa noche, mientras se le encendía el fuego y preparaba una mezcla con hierbas y sal, Sara se acercó a la figura. La tomó con las dos manos, la acarició con los dedos cubiertos aún de vendas, notando cada línea, cada curva. Luego, sin levantar la vista, susurró: si el que talla me da alas, intentaré volar. Cheno se detuvo. Sus manos se congelaron en el aire. Por un segundo el tiempo se suspendió entre los dos. No respondió con palabras, solo se acercó, tomó la talla suavemente de sus manos y la colocó en lo alto de la repisa de barro, sobre el fuego. Ahí estaría, como promesa. Con el pasar de los días, Sara empezó a pronunciar palabras nuevas. Cheno le enseñaba sin presión, repitiendo frases con voz tranquila. Seguro, decía, tocándose el pecho. Calor, murmuraba señalando el fuego. Sin guerra, decía con firmeza, apuntando al cielo abierto. Ella repetía torpemente. A veces se reía sola cuando se equivocaba. Una tarde, mientras cocinaban juntos por primera vez, Sara removía con una cuchara grande una olla de guisado. Cheno cortaba raíces y arrojaba trozos de venado con una precisión casi poética. La escena era sencilla, sin palabras innecesarias, pero en medio del vapor y los aromas ocurrió algo inédito. Sara rió, una risa suave, breve, como la chispa de un cerillo encendiendo entre cenizas. Cheno la miró sorprendido, con una ceja alzada. Ella le explicó sonriendo:
Me manché toda la cara con chile. Tenía la mejilla salpicada y trataba de limpiarse con el dorso de la mano. Él, por primera vez, sonrió abiertamente. No fue una sonrisa grande. Fue más bien un destello cálido en los labios, apenas perceptible, pero suficiente, porque en esa risa compartida no había amor todavía. Había algo más primitivo, más verdadero. La sensación de que al menos por hoy ambos habían sobrevivido, y eso bastaba. Al caer la noche se sentaron a comer juntos frente al fuego. El silencio que los unía ya no era incómodo, sino protector. Sara observó el ave tallada sobre la repisa. Aún no tenía alas completas, pero ahora sabía que no necesitaba huir. Tal vez con el tiempo aprendería a volar, sin dejar atrás. En el corazón de las brasas, un fuego nuevo ardía. No era pasión aún, pero sí calor humano. Una chispa débil escondida entre tantas ruinas, pero real. La noche había caído con un susurro de hojas. El fuego dentro de la choza crepitaba suavemente, lanzando sombras largas sobre las paredes de barro. Sara estaba sentada cerca del hogar, las rodillas abrazadas contra el pecho, los ojos fijos en la llama. Cheno, como cada noche, afilaba una lanza junto a la puerta, en silencio. Después de un largo rato, ella habló. Su voz era un hilo, como si el aire mismo le pesara al salir. Los vi. Quemaron a toda una familia dentro de su casa. Gritaban, suplicaban. Mi padre corrió a ayudarlos, pero lo mataron en el camino. Y mi madre la atravesaron con una lanza mientras me cubría con su cuerpo. Y a mi hermana se la llevaron. Se detuvo cerrando los ojos. Yo me escondí debajo del carro. Vi cómo bailaban mientras las llamas subían. Se reían. Eran como sombras, no hombres. Cheno no respondió de inmediato. Dejó la lanza a un lado y se sentó en el suelo, frente a ella, al otro lado del fuego. Su mirada no se apartó de las llamas. Yo también perdí a los míos, dijo finalmente. Era muy pequeño. No recuerdo los rostros de mis padres, solo que desperté una mañana y ya no estaban. Me encontraron unos ancianos de la tribu y me criaron. Me dieron nombre, comida, refugio, pero nunca supe si era uno de ellos. A veces me miraban como a un huésped, no como a un hijo. Sara levantó la vista sorprendida. ¿Nunca sentiste que pertenecías a algún lugar? Solo al viento y al caballo que me sigue. El silencio volvió a colarse entre ellos, pero esta vez era menos denso, cargado de heridas compartidas, como si las palabras hubieran abierto un espacio donde las cicatrices podían respirar. Entonces Sara preguntó con voz temblorosa: ¿por qué me ayudaste? ¿Por qué no me dejaste morir allá, colgada como un animal? Cheno alzó los ojos fijos y serenos. Porque si alguien me hubiera ayudado a mí, quizá no sería tan bueno en estar solo. Las palabras le cayeron como una manta tibia sobre el alma. Sara no respondió, solo respiró hondo, como si, por fin, algo se hubiera soltado dentro de ella. Las lágrimas no cayeron, pero sus hombros dejaron de tensarse. Esa misma noche, mientras él salía a buscar leña, Sara buscó entre los restos de un viejo saco y halló un pedazo de cuero suave, curtido.
Sacó una aguja que él había usado para coser su propia bolsa de viaje y con hilos de lana que había encontrado entre las mantas, comenzó a bordar. Sus manos aún temblaban, pero los dedos sabían lo que hacían. Lentamente, con puntadas torpes pero sinceras, dibujó letras. Al principio le costó recordar cómo se escribía su nombre, pero no era el suyo el que quería dejar allí. Horas después, cuando Cheno volvió y colocó la leña junto al fuego, encontró el pequeño pañuelo de cuero doblado sobre su manta. Lo tomó con curiosidad y al explicarlo, vio las letras bordadas con esfuerzo. Cheno. Debajo, un hilo azul formaba una pequeña ave en vuelo. No perfecta, pero llena de intención. Él miró hacia ella. Sara seguía sentada, de espaldas, fingiendo que no esperaba su reacción. Pero sus hombros temblaban ligeramente. ¿Es tuyo?, preguntó él. No, dijo ella. Luego giró apenas el rostro, lo suficiente para que el resplandor del fuego alcanzara su expresión. Es para alguien que no quiero que se vaya. Cheno no dijo nada. Caminó hacia ella, despacio, se arrodilló a su lado y colocó el pañuelo contra su pecho, como si lo guardara cerca del corazón. Luego murmuró: «Gracias». Sara apoyó la cabeza contra su brazo. No fue un gesto de amor, sino de cansancio, de alivio. Como si al fin, después de tanto fuego y dolor, hubiera un lugar donde descansar sin miedo. Y aunque no compartían la misma sangre, compartían algo más profundo. La memoria de la pérdida, la soledad de los huérfanos, y ahora el principio de algo nuevo. Algo que aún no tenía nombre, pero ya se sentía como un hogar. La calma que habían construido se rompió una tarde de viento seco. El cielo, hasta entonces despejado, se nubló con nubes densas como presagió. Los pájaros dejaron de cantar. Sara lo notó primero, mientras lavaba la ropa junto al arroyo. Sintió como el aire cambiaba, como la tierra parecía contener el aliento. Cheno regresó con el rostro tenso. En su mirada ya se anunciaba lo que ella aún no sabía. «Vienen hombres», dijo. «No cualquiera. Son de mi sangre, pero no son hermanos ahora». Esa misma noche 3 figuras emergieron del bosque. Guerreros apache, rostros pintados, trenzas largas, ojos de guerra. Entraron sin saludar, con pasos duros. El más viejo alzó la voz. «Cheno, se nos dijo que escondías a una mujer blanca. No es tiempo de compasión, es tiempo de venganza». Sara desde el interior de la choza sintió que el corazón le estallaba. Reconocía el tono. Era el mismo que había oído cuando ardían las casas de su pueblo. «No la escondo», respondió Cheno, de pie entre ellos en la puerta. Ella no empuñó armas, no mató, no quemó. Pero su presencia es una herida abierta. Donde camina un colono, la guerra sigue. Uno de los más jóvenes escupió al suelo. «La llevaremos, que los ancianos decidan si vive». «No», dijo Cheno. Fue la palabra más simple, pero la más pesada. El primer golpe llegó desde el costado. Cheno apenas lo esquivó. El segundo lo dobló por la espalda. Sara contuvo un grito, las manos cubriéndose la boca. Luchó, como un lobo acorralado. Pero eran 3, fuertes, decididos. Lo sujetaron por los armos. Él resistía, gritando: «Sara, corre». Ella no se movió. El miedo la paralizaba. Pero cuando vio sangre en su rostro, comprendió. Corrió hacia el bosque, sin mirar atrás. Se internó entre los arbustos hasta encontrar una grieta en la roca, una cueva baja donde apenas cabía agachada. Allí se escondió, apretando las rodillas contra el pecho.
la mano firmemente en la boca para que ningún sollozo escapara. Afuera los gritos cesaron. El viento volvió a soplar. Las aves no regresaron. No supo cuánto tiempo pasó. Cuando al fin salió, el sol estaba alto. Sus piernas temblaban, y cada paso sobre las ramas secas le dolía como traición. Corrió de regreso a la cabaña. La encontró destrozada. Las mantas por el suelo, el fuego apagado, huellas profundas en el palo, y a unos metros del arroyo el cuerpo de Cheno, tendido boca arriba, los ojos cerrados, el pecho moviéndose apenas. «¡Santo cielo! No», murmuró arrodillándose junto a él. Su rostro estaba cubierto de moretones, el labio roto, la frente con sangre seca. Lo movió despacio. El cuerpo aún estaba caliente. Lo sostuvo contra su pecho. «Cheno, Cheno, por favor». Durante 3 días la fiebre lo consumió. Deliraba en apache. Nombraba cosas que ella no entendía. Se le torcía en sueños, luchando contra enemigos invisibles. Sara hizo lo único que podía hacer. Lo cuidó. Moría raíces, hervía hojas, machacaba cortezas con piedras. Aprendió a distinguir lo amargo de lo curativo, lo tóxico de lo vital. Una anciana yaqui que vivía más allá del río la miró llegar desesperada y le dio un paquete de hierba sin preguntar. Sara no descansó. A veces caminaba 8 horas para encontrar algo que pudiera bajarle la fiebre. El 4.º día, al amanecer, cuando el canto de los grillos se apagaba, Cheno abrió los ojos. Murmuró algo apenas audible. Sara tomó su mano. «Estoy aquí», le dijo. «No te dejaron solo». Esta vez no. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera contenerlas. No por dolor, sino por alivio. Y en ese momento supo que ya no era una refugiada, ni era un guerrero errante. Ahora eran 2 almas heridas, unidas por un juramento silencioso. El viento seguía soplando sobre el techo de barro, pero dentro de la choza, por primera vez desde hace mucho tiempo, había algo más fuerte que la guerra, la promesa de quedarse. Y el sol apenas despuntaba tras las copas de los árboles cuando Cheno abrió los ojos. El dolor seguía ahí, adormilado pero presente, como el eco lejano de una batalla perdida. La luz tenue se filtraba entre los huecos del techo de barro, y el aire olía a humo suave y a hierbas cocidas. Al girar la cabeza, la vio. Sara estaba acurrucada junto al fuego, envuelta en una manta gruesa, la cabeza apoyada contra la pared, dormitando. Sus párpados caían y se alzaban lentamente como hojas vencidos por el peso de muchas noches sin sueño. A su lado, el cuenco con el último preparado de raíces aún humeaba. Cheno no dijo nada. Solo lo observó como quien mira algo sagrado sin atreverse a tocarlo. Cuando Sara notó el movimiento, se incorporó con sobresalto. Corrió a su lado y lo tocó con cuidado, como si temiera romperlo con solo rozar su piel. «¿Estás despierto?», susurró. Cheno asintió sin fuerzas para hablar aún. Quiso preguntar, pero no lo hizo. No necesitaba hacerlo. La pregunta estaba en su mirada. «¿Por qué no te fuiste?». Ella bajó la vista, recogió la manta que se le había deslizado por los hombros y se la apretó contra el pecho. Su voz fue baja pero firme. «Porque seguías llamando mi nombre incluso cuando ya no podías respirar». El silencio se asentó entre ellos como un manto de comprensión. No necesitaban más palabras. En esa frase Sara había dicho todo. Pasaron los días. Cheno recuperó fuerzas lentamente, y aunque las heridas dolían, ya no eran el centro de su existencia. Cada mañana al despertar, encontraba algo nuevo sobre el marco de la puerta. Una pequeña pluma blanca, aún suave, un camote cocido, con la piel tostada,
una piedra pulida con forma de corazón, y un día una figura de madera. El ave que había comenzado semanas atrás, ahora con las alas desplegadas, perfectamente talladas. Sara las recogía con manos temblorosas, y cada vez las apretaba contra el pecho, como si fueran promesas hechas sin voz. No preguntaba por qué las dejaba allí. No le hacía falta. Una noche, mientras el fuego crepitaba suavemente y las sombras danzaban sobre las paredes, Sara se sentó a su lado y dijo: «Muchos dirán que esto es redención, que tú haces esto para limpiar lo que hicieron los tuyos, pero yo no lo creo». Cheno la miró, sus ojos serenos, sin dejarme afirmar: «Creo que te quedas porque le hiciste hacerlo, no por culpa, no por deber, sino porque aquí, en este rincón del mundo, tú y yo dejamos de ser enemigos». Cheno asintió lentamente. Luego, con la misma calma con la que tallaba madera, colocó la figura del ave sobre la repisa, junto al fuego. Y el ave estaba lista, ya tenía alas. Sara le sonrió por primera vez sin miedo. Él le devolvió la mirada con una ternura que no había sabido que poseía. Esa noche ninguno soñó con fuego ni con gritos, solo con el murmullo del río y el susurro de un viento que, por fin, ya no traía guerra. Solo un hombre y la voluntad de quedarse. Cuando la nieve se retiró por fin de las montañas, dejando al descubierto la tierra húmeda y los brotes nuevos, Sara y Cheno comenzaron a construir algo más que una choza. Con cada tronco que cortaban, con cada clavo improvisado de hueso y halo viejo, levantaban no solo paredes, sino un lugar donde el miedo no tendría poder. La cabaña fue tomando forma lenta, firme, bajo el sol generoso y las noches frescas del bosque. Cheno levantó las vigas con sus propias manos, mientras Sara medía, limpiaba y preparaba la silla para las rendijas. Trabajaban en silencio o entre sonrisas cansadas, compartiendo agua, pan de maíz y la certeza de que esta vez estaban haciendo algo que no podía arder con el fuego de la guerra. En la entrada, Sara clavó una tabla que había tallado con un cuchillo pequeño. Sus letras no eran perfectas, pero cada trazo llevaba la fuerza de su alma. Hogar de Sara y Cheno, donde nadie queda colgado. La colgó con las manos firmes, mirando el bosque como si lo desafiara a intentarlo de nuevo. Pasaron las estaciones. El huerto detrás de la casa creció con papas, maíz y girasoles, que Sara sembró con semillas recogidas del viejo campamento. Cheno cazaba poco a poco, solo lo necesario. Aprendió a secar carne, a preparar tintes, a helar fibras que ella transformaba en ropa y mantas. Y un día, el destino les trajo un nuevo motivo para quedarse. Era un niño, apenas de 6 inviernos, que encontraron entre los arbustos cerca del arroyo. Llevaba días sin comer, los ojos grandes por el hambre y la desconfianza. Tenía el cabello enmarañado y una cicatriz pequeña junto a la ceja derecha. No hablaba ni lloraba, solo miraba. Sara lo envolvió en una manta, le ofreció caldo, pan, una manzana. Cheno lo observó desde la distancia sin forzar su presencia. El niño tardó 3 días en pronunciar una palabra. Fue al amanecer, mientras Sara le enseñaba a escribir letras sobre la tierra húmeda con un palito. «¿Y este es mi nombre?», preguntó señalando las letras que formaban Nahum, el nombre que llevaba en una medalla oxidada. Sara sintió, conteniendo las lágrimas. «Sí, y aquí empieza tu historia». Cheno le talló un arco pequeño y le enseñó a disparar con él. Sara le mostró cómo leer las nubes y preparar pan. Por las noches se sentaban los tres alrededor del fuego y el niño les pedía cuentos. Cheno hablaba en voz baja en apache y Sara traducía con ternura. En sus historias no había héroes, solo personas que hicieron no rendirse. Un día, mientras Sara lavaba ropa en el arroyo y Cheno tallaba un juguete de madera, el niño corrió hacia ellos, los brazos abiertos, la voz clara: «Ama, apa». Se detuvieron. El mundo también. Sara lo alzó en brazos. Cheno acarició su cabeza con una sonrisa grave. No dijeron nada. No hacía falta. Ese día, junto a la tabla de la entrada, lavaron otra más pequeña. No decía mucho, solo una palabra: hogar. Y esta vez no era una promesa.
Y era verdad. Pasaron los años como las estaciones que cruzan las montañas, dejando huellas invisibles, pero imborrables. La cabaña de barro y troncos, que una vez fue refugio de dos almas heridas, se había convertido en un hogar verdadero. Las paredes estaban curtidas por el tiempo y el viento, el techo reforzado cada invierno por manos cuidadosas, el fuego del hogar, nunca extinguido. No creció con raíces profundas, con dos voces que no le enseñaron a odiar, sino a mirar más allá del color de piel o el idioma. Aprendió a leer en inglés con Sara, a rastrear en apache con Cheno. Cuando reía, parecía que el bosque entero lo escuchaba. Pero el mundo más allá del bosque no se detenía. La civilización avanzaba como el hierro por la llanura. Un día de primavera, cuando el huerto florecía y las abejas zumbaban sobre las flores de calabaza, un grupo de hombres con trajes grises, botas relucientes y sombreros blancos llegó hasta la cerca. Uno de ellos, con papeles en la mano, descendió de su caballo y se acercó con la sonrisa ensayada de quien cree temer la razón. Tocó su sombrero cortésmente al ver a Sara salir del umbral con una caseta de hortalizas. Señora, traemos una oferta del gobierno, muy generosa. Deseamos comprar estas tierras para construir una estación de ferrocarril. Aquí, justo aquí donde su casa se encuentra. Sara lo miró con serenidad. No respondió inmediatamente. Dejó la caseta en el suelo, se limpió las manos en el delantal y señaló hacia la cabaña detrás de ella donde Cheno aparecía en la sombra de la puerta, los cabellos ya blanqueados por edad, pero el porte aún firme. Usted ve tierra, pero esto no es solo tierra. Los hombres intercambiaron miradas. Uno sacó más papeles, otro señaló con un bastón el mapa que llevaban enrollado. Sara dio un paso adelante. Lo que ve aquí fue construido no sobre hectáreas, ni sobre planos. Fue construido sobre dolor y sobre la gracia que lo sanó. Aquí no hay venta posible. Uno de los hombres insistió mencionando cifras, mejoras, progreso. Sara respiró profundo y con calma les mostró la tabla que colgaba sobre el portón de entrada. Era de madera vieja, tallada con paciencia y clavada con orgullo. Decía, no es tierra de indios, no es tierra de blancos, es solo tierra del amor. Los hombres guardaron silencio. Algo en la voz de aquella mujer, en la figura firme del apache que lo observaba en silencio detrás, les dijo que no era un sitio que pudiera comprarse. Se marcharon sin despedirse, y la vida siguió. Las canas llegaron como la escarcha del otoño, lentamente. Cheno caminaba más despacio, pero sus manos aún callaban. Sara tejía mantas que regalaban a viajeros perdidos que encontraban el camino a su hogar por casualidad o por destino. La cabaña se convirtió en un lugar conocido entre los que no tenían a dónde ir. Niños sin madre, hombres sin patria, mujeres huyendo del frío o de algo peor. Nadie era rechazado. Un cuenco de caldo, un rincón para dormir, una palabra amable, bastaban para ofrecer esperanza. No un partido de joven, pero volvía cada invierno, con historias, con regalos, con los hijos que tuvo y que querían escuchar los cuentos de la mujer blanca que sobrevivió a la horca y del apache que no sabía odiar. Los años se apilaron como leña junto al fuego, y aunque los cuerpos se doblaban, el alma de la casa seguía recta, intacta. Cada noche, cuando el silencio caía sobre el bosque y el hogar se iluminaba con la última luz del fuego, Sara se acercaba a Cheno, ya acostado sobre la manta gruesa. Se sentaba a su lado, le acariciaba el cabello blanco como la nieve de las cumbres, y posaba la mano sobre su espalda con ternura. Nunca decía muchas palabras, solo una frase, siempre la misma, que se había vuelto oración y promesa. Me diste más que un techo, Cheno. Me diste una vida. Y él, con ojos cansados pero brillantes, respondía sin voz, solo con una sonrisa que decía, tú también. Cuando ambos partieran, Naum prometió no vender jamás esa tierra, no por respeto a lo que habían hecho, sino por amor a lo que habían sido. Y en cada tabla de la vieja casa aún crujía su historia, no escrita en documentos, sino en madera, fuego
y las huellas de dos almas que eligieron no pertenecer a la guerra, sino uno al otro. Y así, entre montañas silenciosas y susurros del viento, terminó la historia de Sala y Cheno, dos almas que no necesitaban compartir sangre para construir un hogar, solo necesitaban erigirse, cada día, en un mundo que quiso arrancarlos de la tierra. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario, comparte lo que sentiste o cuéntanos tu propia historia. No olvides suscribirte al canal Romances de Frontera para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de amor, sacrificio y esperanza en el viejo oeste. Cada semana te traemos nuevos relatos donde el amor no entiende de color, origen ni pasado. Solo necesita que alguien decida quedarse. Gracias por escuchar. Y recuerda, no hay tierra más valiosa que aquella donde se siembra el amor.